Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ya tenemos un año con la pandemia y gracias a Dios por el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Sé que hay hermanos, familiares que han partido con esta pandemia, pero gracias por su amor y misericordia, nosotros aún estamos aquí para servir a nuestro Dios. Mi hermano, no sé cuántos de ustedes tienen niños, pero normalmente los niños son inquietos y debemos de tener cuidado con ellos. Cuando ellos no hacen ruido, algo malo está pasando, por eso hay que ir a investigar. Bueno, en una familia, su mamá estaba muy tranquila y de repente ya no escucha a su niño de unos 6, 7 años en su cuarto y entonces va a investigar. Por eso hay que tener cuidado con algunos utensilios que pueden ser peligrosos para ellos. Y cuando la mamá entra a su cuarto, la sorpresa que se lleva, ve a su niño que con las tijeras se había cortado toda esta parte de su pelo y estaba pelón. Y entonces la mamá le dice, pero hijo, ¿por qué hiciste eso? Y el niño simplemente respondió, es que yo quiero ser como mi papá, parecerme a él. Bueno, su papá ya no tenía pelo esa parte, como algunos de nosotros ya vamos para allá, y entonces el niño dice, yo quiero parecerme a mi papá, y por eso se había cortado el cabello con las tijeras. Menos mal que el pelo crece y no pasó a mayores. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema a imagen de Cristo, y el pasaje que vamos a ver es Filipenses 3, 12 al 21. ¿Cómo llega el cristiano a ser más y más como Jesucristo? ¿Cómo lo está haciendo usted? Si es que lo está haciendo. El cristiano se enfrenta con dos grandes problemas en este aspecto de su vida. Primero, algunos creen que en realidad pueden llegar a ser como Cristo en esta vida, o sea que pueden alcanzar un estado de perfección, ese estado donde ya no se peca. Segundo, hay cristianos que recurren a toda clase de métodos automáticos, queriendo obtener la madurez instantánea, queriendo lograrlo con una sola oración y que de la noche a la mañana ya tener esa madurez cristiana. Veamos lo que creía Pablo sobre esto de ser como Cristo. Pablo no estaba expresando ninguna incertidumbre, ninguna duda tocante a su salvación. Él sabía que iría al cielo después de su muerte. Vamos a hacer una oración. Padre, en este momento acudimos al trono de tu gracia para suplicar tu bendición y también tu dirección en la meditación de tu palabra, para que a través de ella traigas bendición a nuestras vidas y uses tu palabra y uses a tu siervo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces la intención del apóstol Pablo era sentar una meta. Él deseaba reflejar en su vida cristiana terrenal todas las cualidades que reflejó Cristo en su vida en la tierra, pero Pablo sabía que esto era una meta imposible de alcanzar para él o cualquier otro cristiano en esta vida. Y advirtió en contra de la doctrina del perfeccionismo, y lo hizo
mediante tres cosas. Entonces, en este tema que vamos a desarrollar, a imagen de Cristo, vamos a ver tres cosas que Pablo menciona. Primero, la ilustración personal de Pablo. Y ahí vamos a ver entonces Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Voy a leer estos versículos y dice de esa manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en estos versículos vamos a ver la ilustración personal de Pablo. Había algunos cristianos en Filipos que sin duda pensaban que Pablo estaba enseñando el perfeccionismo, o sea, ese nivel donde ya no se peca. Y Pablo entonces se apresura a aclarar su nueva meta en la vida, como hemos leído en los versículos 12 al 14. Prosigo a la meta, dijo él, y esto incluye extenderse a lo que está delante. Estas son palabras llenas de vigor que atañen a Pablo mismo. Es la analogía de una carrera, la ilustración o la comparación de una carrera. Un atleta que mira adelante hacia la meta y pone hasta la última gota de energía posible en la carrera. Es obvio que Pablo hacía un esfuerzo humano para llegar a ser como Cristo, lo que conllevaba señalamiento de metas, motivación y acción personal. La madurez cristiana no es instantánea. Hay que poner metas, lo que nosotros queremos lograr, tener la motivación y poner nuestra acción personal. Es ese equilibrio entre el poder que Dios da y la obligación humana. Dios nunca obliga al hombre a conformarse contra su voluntad a la imagen de Cristo. Esto es responsabilidad humana. O sea, si nosotros queremos ser semejantes a Cristo, nuestro Dios no nos obliga, debe haber en nosotros esa voluntad, ese deseo en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo quiero parecerme al Señor, tú quieres parecerte al Señor y tienes una responsabilidad humana. Veamos Romanos 12, versículo 1, un versículo que algunos de ustedes ya conocen de memoria, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, un culto que tiene razón de ser. Pero aquí Pablo está diciendo: así que, hermanos, os ruego. Él no dice os exijo o les mando. Él dice os ruego. Entonces Pablo no manda, no exige. Tú quieres presentar al Señor tu cuerpo como sacrificio vivo, entonces es tu deseo, es tu voluntad de hacerlo. Claro que también es el deseo de Dios, pero tú tienes que tomar una determinación. ¿Quieres conformarte a la voluntad de Dios? Tiene que nacer de tu corazón y poner tu empeño en eso, buscando la voluntad de Dios para obedecerla.
ese canto precioso de gloria en gloria es un canto que nos habla acerca de estas verdades. Ahora tenemos otros versículos, como Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente Pablo dice, os ruego. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con esa solicitud, con ese deseo, con ese empeño. Ahora veamos los versículos 22 al 32 de Efesios 4. Y dice de esta manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es obvio que todo esto envuelve responsabilidad humana y acción personal a base de nuevas metas de vida. Querer parecernos más a Cristo, a nuestro Salvador. Y hay ahí verbos muy enfáticos en relación a esto, lo que hemos leído. Despojaos, renovaos, vestíos, desechando, no hurtando, no diciendo palabras corrompidas, no contristando al Espíritu Santo, quitando de nosotros todo lo que desagrada a Dios. Entonces, todo esto envuelve responsabilidad humana. ¿Quieres parecerte a Cristo? Tienes que tomar acciones en estos aspectos de tu vida o de nuestra vida. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo obtiene este poder el cristiano? ¿Cómo obtienes tú este poder? Bueno, veamos el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos obtener este poder del Señor? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, no de alguna parte de la armadura de Dios. Hay que vestirse de todo. Pero la acción, vestíos, es una responsabilidad humana, es una responsabilidad tuya y mía, de vestirnos con toda esta armadura y así poder tener la fuerza del Señor. Fíjese, aún la armadura que menciona Pablo incluye este equilibrio. Versículos 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Acciones que nosotros tenemos que hacer
Versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ser como Cristo conlleva un equilibrio entre el esfuerzo humano y la confianza en la ayuda divina. Hay una parte que tú y yo necesitamos hacer, y hay una parte que viene de Dios para ayudarnos y cada día parecernos más a nuestro Salvador. Pablo está diciendo, no he alcanzado la plenitud de mi vida cristiana y no miro atrás a mi experiencia del pasado. Al contrario, sigo mirando hacia adelante y prosigo a la meta, que es la madurez cristiana. Entonces aquí podemos ver el ejemplo personal del apóstol Pablo para estar a imagen de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, podemos ver la exhortación general de Pablo, versículos 15 al 19 de Filipenses capítulo 3. Y aquí vamos a ir viendo estos versículos. Primeramente en esta parte 2 vamos a ver, en primer lugar, no se conforme con su presente nivel de experiencia cristiana. Versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ningún cristiano, ningún creyente debe jamás estar satisfecho con el nivel presente de su experiencia y madurez cristiana. Es lo que Pablo está diciendo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Que no hemos llegado a la madurez que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. Hay que seguir adelante, hay que proseguir y buscando más al Señor y cada día ser más semejantes al Señor. No llegar a un momento de decir, yo ya maduré y ya no voy a buscar más seguir hacia adelante. Nunca pensar que se ha alcanzado el estado de perfección. La Biblia habla de dos niveles de madurez. Cuando nosotros leemos el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí está la palabra perfecto en este versículo 12. Y en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces uno dice, bueno, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Y luego menciona los que ya somos perfectos. Bueno, en el griego, la palabra perfecto en el versículo 12 significa una cosa. Y la palabra perfecto en el versículo 15 significa otra cosa. Entonces la Biblia habla de dos niveles de madurez. En el versículo 12 nos habla de la perfección de ese estado celestial final. Porque la perfección no la podemos encontrar aquí en la tierra. La perfección completa la vamos a encontrar cuando estemos en la presencia del Señor con nuestro Dios. Y es lo que Pablo está mencionando aquí en versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Porque esa perfección del que habla el versículo 12 no la podemos lograr aquí. Y tiene relación con el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando los creyentes seamos transformados en la presencia del Señor para vivir eternamente con Él, con esos cuerpos glorificados,
en la presencia del Señor. A eso se refiere esta palabra perfecto, a la glorificación del creyente en su cuerpo al estar en la presencia de Dios. Y naturalmente esa perfección la vamos a encontrar cuando estemos con el Señor. Y el segundo nivel de madurez es una madurez que refleja ciertas características, ciertas cualidades. Y podemos ver 1 Timoteo, capítulo 3 y Tito, capítulo 1, del 5 al 9. Vamos a ver aquí, Pablo menciona con respecto a los requisitos de los obispos o de los pastores. Y voy a leer los versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9 dice de esta manera: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el segundo nivel de madurez es el que refleja ciertas características, ciertas cualidades en su vida. Y estas características deben ser metas para todo cristiano. Y de esta manera, cada día ser más semejantes a Cristo, más parecidos al Señor. Entonces, no conformarnos con nuestro estado presente de experiencia cristiana. Cada día seguir hacia el premio de la madurez cristiana, seguir buscando más del Señor y cada día parecernos más al Señor. Bien, en segundo lugar, en este punto de la exhortación general de Pablo, vemos: dispóngase a aprender directamente del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 15, la segunda parte. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La estrategia sobrenatural de Dios, la cual usa para mostrar a los cristianos que aún no son perfectos. Dios nos revela en qué áreas todavía necesitamos trabajar y parecernos de esa manera más al Señor. Porque hay actitudes de autojustificación y Dios permite que nos pase algo para aprender que no somos mejores que los demás. Porque muchas veces vemos a los demás y pensamos que nosotros somos mejores, y Dios permite algo en nuestra vida para enseñarnos que no somos mejores que los demás. Entonces Dios interviene para mostrarnos esos aspectos de nuestra vida. En tercer lugar, no pierda sin darse cuenta lo que ha ganado porque usted cree que ha triunfado. Versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos
una misma cosa. En aquello a que hemos llegado. Puede ser que en un momento nosotros nos podamos sentir más santos que los demás. Y esa actitud puede provocar divisiones y pleitos y orgullo en nuestro corazón. Por eso dicen, aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, que no hemos alcanzado la madurez y que otros hermanos tal vez han crecido más que nosotros y nosotros debemos buscar la manera de ir creciendo en vez de sentirnos más santos que los demás y ver que todavía nos falta y seguir dependiendo del Señor, buscando cada día más madurez. Veamos qué nos dice 2 Timoteo 2, 23 al 25. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, desechar las cuestiones necias e insensatas, porque esto no conviene, sino que trae contiendas. Entonces nosotros debemos ver cada vez que hay necesidad de seguir buscando del Señor y ayudarnos unos a otros y cada día buscar estas cualidades, la amabilidad, la mansedumbre y todas estas cosas que nos ayudan a parecernos más al Señor. Y en cuarto lugar, siga buenos ejemplos del comportamiento cristiano. ¿Qué dice Pablo? Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muchos respetaban al apóstol Pablo, lo admiraban por la vida que él llevaba. Y entonces él le dice, imítenme a mí, vean que yo todavía sigo en ese proceso de madurez cristiana. Y entonces la exhortación es que sigamos buenos ejemplos de comportamiento cristiano. Y el apóstol Pablo es uno de ellos y dice, Pablo, imítenme a mí, sigan mi ejemplo de cada día e ir marchando siempre más hacia la madurez, extendiéndome a lo que está adelante. También menciona a Timoteo y a Epafrodito. Versículos 19 al 30 del capítulo 2 de Filipenses dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hablando entonces de Timoteo. Versículos 25 al 30 de Epafrodito. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él.
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, la exhortación de Pablo, lo que él menciona, él dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El buen ejemplo es Pablo, el buen ejemplo es Timoteo, el buen ejemplo es Epafrodito. Y a ellos hay que seguirles, hay que seguir buenos ejemplos del comportamiento cristiano. Pero en quinto lugar, guárdese de los malos ejemplos. Versículos 18 y 19. Dice Pablo de Filipenses 3, 18 y 19, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Había compasión, pero decía las cosas con claridad y dureza, aunque también había compasión en su corazón. Y él dice, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Estos enemigos de Cristo tenían tres características: cuyo Dios es el vientre, se ocupaban en la glotonería y la borrachera, y cuya gloria es su vergüenza. Vivían en la inmoralidad, en la sensualidad, y dice que solo piensan en lo terrenal, una filosofía materialista. Entonces, de estas personas, dice Pablo, hay que apartarse. No son buenos ejemplos a seguir si queremos ser semejantes a Cristo. Hay que seguir los buenos ejemplos, no los malos. Y por último, vamos a ver en tercer lugar, la última expectativa de Pablo, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. La ciudadanía no era allí en Filipos para los creyentes. La ciudadanía celestial estaba con Dios. Y un día el Señor iba a venir por ellos, como lo esperamos nosotros que venga por su iglesia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 12, 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, como decía Pablo, la perfección no la podemos lograr aquí en la tierra. Pero si seguimos el estilo de vida de Cristo y lo hacemos la meta de nuestra vida, y siguiendo buenos ejemplos, no malos ejemplos, y siempre con la actitud de aprender, podemos ser más y más como Cristo. Entonces, crecer en el conocimiento, crecer en la vida moral, haciendo las cosas que a Dios le agrada, y cada día teniendo esas cualidades, características de la vida de Cristo para parecernos más cada día al Señor. Pero recuerde, eso no es automático. Eso es algo en lo cual involucra una responsabilidad humana, una responsabilidad suya y mía. Con la ayuda y el poder del Señor podemos cada día parecernos más al Señor. Los malos hombres que seguían, glotonería, borrachera, inmoralidad, sensualidad, filosofía materialista.
Bueno, estas cosas pertenecen al mundo y si queremos parecernos al Señor, hay que dejar estas cosas y buscar aquellos elementos, aquellas características que enriquezcan nuestra vida espiritual y así ir creciendo en madurez cristiana para parecernos más al Señor y reflejar al mundo el amor del Señor y la gente sienta necesidad de buscar la salvación en Cristo. Podamos ser instrumentos y a través de nuestra vida glorifiquen al Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en el cual nos permites ver esta verdad, para que cada día veamos nuestra vida espiritual y buscar cada día más la madurez, extendiéndonos hacia adelante, prosiguiendo esa meta de la madurez cristiana en nuestra vida en este mundo. Cada día, Señor, hay batallas, hay luchas, pero ayúdanos a depender y fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, vistiéndonos con toda tu armadura para hacerle frente a todas las acechanzas del diablo. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir firmes, constantes, creciendo en tu obra, siempre reflejando tu amor y creciendo en nuestra vida cristiana. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.